Sensontles, las 400 voces de la diversidad. Shanti Chivin. Yareki Yaña. Maktakalkan Takashmati. La relación entre las abejas y las mujeres campesinas es muy fuerte en muchos de los territorios de México. Las mujeres han aprendido a trabajar con ellas, a cuidar sus territorios y a curarse con su dulce miel. Por eso, en el marco del Día Mundial de las Abejas, que se conmemora cada 20 de mayo, en Canto de Sensontles celebramos esta relación ancestral que va más allá de la actividad productiva de la apicultura. Bienvenidas y bienvenidos, mi nombre es Natividad Gómez Méndez, les saludo desde la XEZTZ, la voz de la Sierra Norte, en Cuetzalan. Kashen natalanin wichin wanti kinkaka sa kaspatpatit antainuk mili tlaknikan uiman programas la Canto de Sensontles. Akit kiwanikan Natividad Gómez Méndez, Xalainuk Skujmak Radio XEZTZ, Tapaxi antainuk Cuetzalan. Y yo soy Yolotzin Zamora Méndez, de Yolcuali Comunicación y reportera comunitaria de Radio Tzinaca. También les doy la bienvenida. Hoy nuestro pájaro de las 400 voces va acompañado de un enjambre que lo guiará por varios territorios del país. Iniciamos este recorrido aquí en Puebla, donde las compañeras de la Red de Sanadoras Corazón y La Voz de las Abejas trabajan la meliponicultura como una forma de vincularse con la vida. Esta es una producción de Radio Tzinaca. Alicia Juárez Villa, de la organización Tocha Nuestra Casa AC, nos comparte que la meliponicultura, más allá de una actividad económica, es una forma de cuidar nuestros cuerpos y territorios. La Red de Sanadoras, Corazón y Voz de las Abejas. Ahí ya fue como empezamos a animarnos más, a ver más qué podíamos hacer por las abejitas. Y ahí lo que se trata es que pues se dé un cuidado a las abejas, donde se cree esta concientización, la sensibilización, de no verlas como con el signo de peso, sino más bien nosotras decimos que abejas son igual a vida, igual a bosque, igual a agua. Donde haya abejas hay todo esta parte de un ambiente sano del territorio. Porque algo que sí se veía, ¿no? Que se cosechaba y era para vender. Entonces lo que empezamos a mirar juntas es que pues sea para nosotras, para curarnos primero nosotras las mujeres, y así va como gradual después a la familia y a la comunidad. Entonces que lo que es la sanación, lo que se haga, pues que sea primero para nosotras, y que sí, claro, no decimos que no genere algún ingreso, pero solo el excedente, y siempre tener una reserva. Si cosechan, pues no vender todo, siempre quedarse con algo, porque ¿qué hacemos cuando nos enfermamos? Ahí vamos corriendo al doctor y quién sabe cuánto más gastamos, ¿no? Cuando ahí mismo tenemos la medicina con las abejas y con las plantas. La comercialización de la miel y productos derivados de las colmenas puede llevarse a cabo en caso de contar con excedentes, pero no debemos permitir que nuestra familia se quede sin estos productos que nos sanan. Tenemos que cuidar a las abejas, dejarles un poco de miel y polen en sus colmenas, así como sembrar algunas plantas que les ayuden a alimentarse. Y también otra cosa que también hemos aprendido es que al momento de cosechar pues no se le quita todo. Hay que reservarles lo que es un poco de miel, porque viene la temporada en donde pues no pueden salir, como es en la temporada de frío o de lluvia, porque estas abejitas no son como las abejitas amarillitas, las apis, que así las conocemos, porque sí son como más delicadas, como decíamos. Entonces si hace mucho frío no pueden salir, se mueren. Entonces se procura que de lo que se coseche reservarles una parte para poder pues que tengan también alimento, ¿no? Que supongamos el polen es el alimento de la cría. Entonces la colonia o una sola abejita no puede estar solita. Cuando uno adquiere una mancuernita de abeja, por lo regular se procura que sean de 2 a 3 ollitas,
para que, pues como dice doña Conchita, la plaga, la araña, la hormiga, otras abejas, ellas puedan defenderse también. Entonces, si es una sola ollita no es como seguro, sino más bien, si queremos asegurar tener abejas, es de 2 a 3 ollitas para que pues se puedan defender. Regresamos a este canto de Cenzontles después de escuchar cómo la relación entre las abejas y las mujeres hace florecer el tejido de la vida. Y zumbando de flor en flor, vayamos ahora a la península de Yucatán, donde el Consejo Maya del Poniente Chic-In-Ja ha dado testimonio de la lucha contra la expansión de la industria porcícola. Esto es Periodismo de lo Posible, historias desde los territorios. Estamos en el apiario de Matilde Cid y Carlos Yamá, lugar que cuidan desde hace aproximadamente 4 generaciones. Las abejas son parte esencial de nuestra vida. Las consideramos como parte de nuestra familia, porque más allá de la actividad económica que nos pudiese dejar, es más el gusto por preservarlas. La apicultura, como se llama la cría y el cuidado de las abejas, es una de las principales actividades económicas y sociales de Yucatán desde el siglo XIX. De ella dependen miles de familias mayas y hoy están en riesgo por la imposición de más de 500 granjas de cerdo en el estado, que en su mayoría pertenecen a grandes empresarios, entre ellos el gigante industrial Quequén. Las granjas de Quequén no son ranchitos para autoconsumo de familias campesinas, sino enormes galerones con al menos 49,000 cerdos cada uno, más de 300,000 que contaminan con sus excrementos el agua y amenazan con insecticidas la vida de las abejas y la de cientos de familias como la de Carlos y Matilde. Se vino bajo la población y no entendíamos por qué. Había flores, pero la abeja no, se iba muriendo. Luego entendimos que lo que hacían era fumigaban y mataban a las abejas. O sea, la fumigación es para las moscas, para los grillos, para las cucarachas y lógicamente también morían las abejas, ¿no? Y al llegar notamos de que el pasto estaba muerto, los árboles estaban muertas y el agua pues se veía oscura. Y nos llamó mucho la atención de ver que había tuberías de descargas de desechos, de heces fecales de cerdos. Pues los suelos de Yucatán están formados por rocas porosas que permiten que el agua se filtre. Al infiltrarse el agua, corre por ríos subterráneos, cuevas y cenotes, de los cuales los pobladores se abastecen de agua. Así cualquier contaminante que se tire en el suelo, como las cacas de esos cerdos, va directamente a los mantos freáticos y pone en riesgo la salud de las personas que dependen de esta agua. En todas las muestras colectadas en el 2022, hubo presencia de coliformes fecales y el 35% de las muestras arrojaron un resultado glicemiento. Así fue como el Consejo Maya Chic-In-Ja demostró que los cenotes y pozos de Quinchil, Maxcanú y Celestún estaban contaminados por cacas de cerdos. La granja pone en riesgo a la salud de miles de pobladores y de sus abejas. Pues conformamos el Consejo Maya del Poniente. Una de sus estrategias fue realizar una autoconsulta indígena, valiéndose de que en el artículo 2 de la Constitución se otorga el derecho a los pueblos indígenas a decidir lo que quieran en su territorio. La pregunta que la gente tenía que responder en las boletas de todas las casillas era clara. Como pueblo, ¿le das permiso al dueño de la granja de cerdos para seguir trabajando en nuestro territorio? ¿Sí o no? En su intento por manipular la autoconsulta, la empresa presionó a sus trabajadores que habitan en Quinchil a que ellos y sus familias votaran por el sí a la granja, amenazándolos con que se iban a quedar sin trabajo si Quequén cerraba. Los pueblos del poniente de Yucatán votaron un no rotundo a la granja, no a la mega granja. Más de 1.500 ciudadanos entre Celestún y San Fernando se pronunciaron en contra. La realidad es que las autoridades no supieron qué hacer con el resultado. Ya estamos por llegar al apiario. La carretera de Quequén nos hubiera traído aquí en media hora y sin mojarnos, pero Carlos y Matilde no la usan por dignidad y respeto a su proceso de lucha.
Dicen que la resistencia no es fácil, pero la relación que tienen los pueblos con el monte, como nombran a la selva, y con las abejas, les da fuerza. Pero el monte te da esa tranquilidad, llegas aquí y se te olvida absolutamente todo, ¿no? Te empiezas a trabajar las abejas y como que naces, ¿no? Naces de nuevo y hay un compromiso sentimental con Cantucún que le hemos prometido no dejarlo hasta que tope en algún lado, ¿no? Sin los árboles, las abejas no vivirían, ¿no? Y sin las abejas, los árboles tampoco crecerían, tampoco habrían. Entonces creo que eso es lo que más me motiva, lo que más me gusta. Y aparte de que aquí respiras y te sientes libre. Estás escuchando Canto de Sensontles, las 400 voces de la diversidad. Retomamos este vuelo de colmena. Hoy polinizamos con la palabra para compartir cómo las mujeres, al igual que las abejas en el panal, van construyendo su vida alrededor de los apiarios. Volemos ahora a la Cuenca de la Independencia, en Dolores Hidalgo, donde las hermanas Dulce Estrellita y Rocío Montaño nos platican cómo las abejas han fortalecido el trabajo familiar en su comunidad, el Coyotillo. Esta es una producción de la radio comunitaria Cuenca de la Independencia. Nuestra comunidad se llama El Coyotillo. Pues hay mucho trabajo. Tenemos milpa, traspatio, tenemos abejas, que es algo como que es el corazón del Coyotillo, creo yo. Somos coloncheras, nos gusta transformar alimentos, recolectamos plantas medicinales, también reforestamos el monte para las abejas. Este año reforestamos con garambullo, el año pasado pusimos órgano y tenemos pendiente plantar nopal. Sí hay una organización, pero siempre es como con la voluntad, ¿verdad? Así como que decimos, tenemos estos pendientes, primero qué hacemos o qué. Y entonces ya vemos como cuál es la prioridad y ya, o sea, el rol se va dando. Pues yo he pensado que las mujeres trabajamos mucho. Para desgranar normalmente son las mujeres, para hacer las tortillas también son las mujeres. Ahora para ir por leña, si es en poca cantidad, pues también van las mujeres. Y tenemos a las abejas, trabajamos 3 hermanas, mi mamá y 2 cuñadas y mi hermano. Y también ahora se integró mi sobrina Fanny, que es muy joven, tiene 9 años. Las abejas necesitan ciertos cuidados. Hay que ir a alimentarlas en temporada de seca, hay que ir a revisar cómo van, si tienen alguna enfermedad o qué, si están metiendo miel o no. Entonces nos organizamos nos reunimos ciertos días, así como hoy vamos a tener una reunión, hay que hablar de qué hace falta. Y a veces no todas podemos. Entonces vamos o procuramos ir quien podamos y ya. Unas hacen el alimento, otras prenden el ahumador, otras llevan agua, pero no nada más es eso, sino también reforestar porque las abejitas necesitan de dónde alimentarse. Entre más plantas melíferas haya, pues mejor, pues hay diverso alimento para las abejas. Pues aquí el Coyotillo es una tierra semiárida, hay muchos mezquites, huizaches, pirules, nopales, hay unas nopaleras muy bonitas, hay cardenches, hay muchos cactus que se dan en estas tierras áridas, casi no llueve, está como en una llanura, no hay sierra, no hay cerros, sino es así una llanura y ligeramente hay una laguna que ahora pues ya no se llena de agua por la misma explotación del acuífero. Ya nada más se ve el barro negro, pero ya no se llena de agua como antes. Pues la sobreexplotación y el cambio climático, la variación del clima, sí nos ha afectado porque a veces llueve, a veces no llueve, y nosotros captamos el agua de la lluvia para tomar, y también porque todo está circulado a nuestro alrededor. Antes los ranchos nada más
pues tenían como una cerca viva o tenían alambre, pero ya ahora también lo ponen como con malla. Entonces también creo que el coyotillo es como una reserva natural. Aquí hay un montón de coyotes, y no porque se llame el coyotillo, sino porque ya los coyotes no tienen el monte que antes tenían. Y aquí pues la verdad es que el coyotillo nos regala muchas cosas para todos. Para nuestro alimento, para nuestra venta y también para alimentar toda la fauna. Esta colaboración entre abejas y mujeres es una relación ancestral que se remonta a cuando los antiguos empezaron a poblar el continente. Esta relación ha creado lo que hoy llamamos territorios apícolas. Nos encontramos con Álvaro Salgado, coordinador del Instituto Agroecológico Latinoamericano, Cuenca de la Independencia, en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Álvaro, cuéntanos, ¿qué son los territorios apícolas? Bueno, los territorios apícolas tienen que ver con una actividad campesina, que es la apicultura familiar y a veces comunitaria, que no solamente es el apiario, el lugar donde están las colmenas, sino también las zonas de picoreo de las abejas. Es decir, una colmena tiene más o menos un radio de 3 kilómetros a la redonda para hacer su búsqueda de alimentos, de néctar, de polen. Y esos territorios tienen que tener una cierta integridad, digamos, ecológica. Estos territorios están en constante amenaza por la agroindustria, que ocupa grandes extensiones de tierra, desmonta y llena sus cultivos de agrotóxicos, sin considerar la existencia de las abejas. En 2019, el Congreso de Guanajuato aprobó la ley para la protección a las abejas. Los apicultores pensaron que sería buena, pero pronto se dieron cuenta que generaba desigualdades entre productores grandes y pequeños, y peor, no consideraba a las abejas como sujetos de derechos. Por ejemplo, el registro obligatorio, la ubicación geoespacial de la colmena o del apiario, el reporte obligatorio de enfermedades, el permitir que existan diferentes tipos de apicultura, la trashumante, que es masiva e invasiva, es decir, gente apicultora que trae colmenas, las impone en un territorio que no es suyo y con el peligro de transmitir enfermedades, ya sea parasitarias o bacterianas o virales. Y la competencia entre una apicultura tradicional familiar de pequeño impacto con de repente un aumento de la carga de colmenas por hectárea, que es una extracción del polen y del néctar y que rebasa la capacidad de carga a veces de los montes. Entonces, esta ley lo que permite es, por un lado, regular, pero por otro lado permitir esos dos sistemas apícolas y afectando la apicultura. Debería haber una apicultura o una ley que proteja la apicultura campesina tradicional y que limite o regule la apicultura extractiva o extensiva, que es la que a veces afecta a los grandes territorios apícolas, pero también a los apicultores familiares o campesinos. Ante esta realidad, Álvaro, ¿cuáles son las opciones que tienen los campesinos que respetan los territorios y practican la apicultura ancestral? Primero que no vean su colmena, sus apiarios como la productores de miel, sino como una población que está de alguna manera tecnificada, confinada en las colmenas, pero que su comportamiento es natural, sino que lo vean como una apicultura territorial, es decir, que tiene una extensión territorial de por sí y que tiene entonces una relación entre el apicultor y el territorio, entre el apicultor y la comunidad, entre los apicultores de una región, de un territorio apícola, del municipio, y que esa práctica es una práctica ecológica, ancestral, es una actividad económica relevante para las familias y que tiene más relevancia ecológica, económica, que la agroindustria. Entonces también en algún momento van a tener que defender sus derechos territoriales apícolas, proteger a las abejas de enfermedades por esta apicultura trashumante que llega a ser extractiva, ¿no? Y que recuperen el sentido biodiverso, es decir, que la apicultura depende del monte, de las floraciones, de la integridad de sus montes, y que si se rompe esa integridad comunitaria con el territorio, aunque sea pequeña propiedad ejidal, como hacer esfuerzos de reforestación, ¿no?
Agradecemos a Álvaro Salgado por compartirnos esta visión. Volvamos ahora al estado de Puebla, donde las compañeras de Radio Chinaca nos comparten una entrevista sobre el poder de curación de las abejas. Tacho Aguilar es originario de San Miguel Sinacapan, pueblo Macehual o Náhuatl, donde vuelan las abejas Pisilnegme o Scaptotrigona mexicana. Mediante el proyecto de investigación Enjambre de Saberes, nos invita a fortalecer la meliponicultura desde un enfoque tradicional basado en la cosmovisión del pueblo Macehual y cuestionar el enfoque comercial productivo que se ha propagado en la región. Entonces, en esta investigación de Enjambre de Saberes nos hemos enfocado a este otro conocimiento, a este otro valor que se le da a la Scaptotrigona mexicana, que no tiene que ver solo con su miel y no tiene que ver solo con el propóleo y la cera, que son productos perfectamente aprovechables comercialmente, pero que los nahuas o los Macehual de la Sierra Nororiental de Puebla hemos tenido una relación histórica con ellas que no tiene que ver con el lado productivo, sino ha tenido, digamos, una relación muy compleja que va desde lo medicinal, pero no solo lo medicinal que se le ha atribuido en los últimos años, que tiene que ver con el tema de la cicatrización, ¿no? Con el tema, digamos, de abscesos, sino tiene que ver con temas mucho más complejos y simbólicos, como es el tema, digamos, de la infertilidad en las mujeres. La miel de la Scaptotrigona mexicana tiene propiedades medicinales, por lo tanto, se usa al igual que algunas plantas en tratamientos para el enfriamiento de la matriz. Sin embargo, Enjambre de Saberes nos propone retomar el concepto Tetahuilea, que en la cosmovisión Macehual significa que una característica de un animal o un objeto se traslada a la vida humana. Por ejemplo, una persona sana, ya sea hombre o mujer, que consume la miel de la Pisilnegme, tendrá muchos hijos, igual que la abeja madre. Y así en otros aspectos, las abejas y su comportamiento influyen en la vida de las mujeres y hombres que las crían. Las mujeres, por algunas circunstancias, pueden llegar a enfriarse, y especialmente enfriarse la matriz. Y en este enfriarse la matriz necesitan de una serie, digamos, de acciones terapéuticos que van encaminados a calentar la matriz. Entre ellas entra la miel, aunque obviamente si uno empieza a buscar, la miel no es el único elemento que se utiliza para tratar, digamos, ese padecimiento del enfriamiento, sino va acompañado con muchos otros elementos. Hasta ahí parecería un tema anecdótico el uso de la miel, hasta que uno entra a temas mucho más complejos, como que tiene que ver con un concepto en Macehual que es Tetahuilea. Bueno, este concepto, esta palabra Tetahuilea, tiene que ver mucho con algunas características de objetos o de seres que pueden trasladarse por algunas acciones a otros seres, ¿no? En el caso de la Scaptotrigona mexicana, los náhuatl tenemos consideración como seres sociales, primero, que tienen una estructura familiar idónea o deseable, una personalidad muy laboriosa. Estas cualidades, estructura familiar además muy reproductiva, o sea, muy generosa en integrantes, puede trasladarse con este efecto del Tetahuilea algunas acciones a través de la mujer. Cuando las mujeres que tienen abejas, que tienen Scaptotrigona en sus casas, las ollas de barro morfológicamente se parecen mucho a un depósito de origen orgánico que se llama shical para depositar las tortillas. Es que en las abejas, en la parte, digamos, de la cámara de cría, que es la ollita que está abajo con su boca hacia arriba, ahí está la cámara de cría, donde vamos a encontrar los discos de cría, que morfológicamente sí parecen tortillas, ¿no? Entonces los nahuas, de hecho, los conocen, las mujeres nahuas los llaman como Tashcaltzitzin o Memelatzitzin, que tienen que ver con la tortilla, o sea, no es gratuito, o sea, o tortillitas o memelitas. Y resulta que la mujer entonces que echa muy bonitas tortillas, o sea, muy suavecitas en el shical, cuando manipula la olla con esas tortillitas, también ocurre, digamos, ese mismo efecto, el Tetahuilea.
Cuando una mujer manipula las ollas de Escatotrigona y estas se le pueden reproducir más, o sea, los puede dividir cada vez más, a la inversa se da el mismo efecto de Teta Huila. Esto es, las mujeres que manipulan estas ollas con Escatotrigona mexicana, las características físicas de las tortillitas de la Escatotrigona mexicana se afectan las tortillas hechas por las mujeres, que adquieren estas características suaves, delgadas. Esta cápsula es parte del proyecto de investigación Enjambre de Saberes, Meliponicultura y Cosmovisión de la Sierra Norte de Puebla, coordinado por el Dr. Saúl Millán Valenzuela y con la participación de Anastasio Aguilar Pérez y Saraí Rivadeneira, y que forma parte del Programa Nacional de Etnografía PRONE. ¿Cansados de este vuelo? Pues llegamos a la flor donde descansaremos. Muchas gracias por acompañarnos en este canto de cenzontle, en este zumbido de abeja. Aprendimos mucho sobre cómo las abejas nos enseñan a vivir el territorio y en muchos casos también a resistir. ¿Ustedes cómo conviven con ellas? Les recordamos que pueden seguir a Canto de Cenzontles en todas las redes sociales. Muchas gracias por escuchar este programa. Hasta luego. Canto de Cenzontles. Las voces de las comunicadoras y comunicadores comunitarios y afrodescendientes.